empezar una nueva clase. Creo que el tema más relevante o de mayor importancia y a la vez de mayor cuidado, que es el tema del método simple. Eh, para este tema quiero que por favor tengan a mano su calculadora y también que tengan a mano una hojita y un lapicero para de esta manera ustedes puedan hacer las operaciones y poder llevar a cabo lo más pronto posible el entendimiento de este tema. Esta clase se está llevando, se está grabando. Al igual, yo voy a mandar un link de un tema para fortalecer este tema, porque este tema es muy importante y a la vez requiere de muchos aspectos y de muchas herramientas que ustedes tienen que tener en cuenta. Eh, digamos que básicamente para poder resolver el método simple tenemos que tener un 70% de conocimiento sobre las reglas de álgebra lineal, como son el método de Gauss, toca saber muy bien lo que es el método de eliminación, y creo que si ustedes dos manejan muy bien esos dos procesos y a la vez pueden resolver cualquier operación, cualquier número fraccionario, entonces no habría ningún problema. Entonces, digamos que en gran porcentaje se debe manejar muy bien el método de Gauss. Entonces, espero que no tengamos ningún inconveniente. Por favor, todos los estudiantes que se están conectando, quiero que por favor quiten la cámara para de esa manera poder dar más rapidez y no tener unos inconvenientes de conectividad. ¿Listo? Entonces, por favor, todos los estudiantes quiero que quiten la cámara y por favor me colaboran con el audio para poder explicarles el tema. Bueno, vamos a resolverlo de la manera paso a paso, donde quiero que todos ustedes vayan tomando apuntes del siguiente ejercicio con el que vamos a explicar el método simplex. Ustedes, al momento de alguna inquietud, por favor, abren el micrófono y con mucho gusto procedemos a repetir. Tengo este ejercicio, que es una función objetivo. Tengo esta, que es la función objetivo. Vamos a llamarle el fx. Y tengo dos restricciones. Restricción 1, la restricción 2. Esta parte que la voy a marcar de esta manera me da a entender que tengo que encontrar el valor de x y y, pero que tienen que ser números mayores a 0. Es decir, que tienen que ser números positivos. Si estos valores son negativos, pues con mayor razón z, que es el resultado, también me da negativo. Entonces, por eso también z tiene que ser un número positivo. ¿Qué es z? Es la respuesta de la función objetivo que tenemos acá. Entonces, vamos a proceder a hacer el método simple empezando con dos restricciones. Muchachos, este es el tema más complejo, el tema que requiere de todas las habilidades que ustedes han manejado durante el semestre séptimo y octavo. Entonces quiero que por favor le pongan cuidado. Trataré de ir despacio, sé que el tiempo es corto, pero vamos desarrollando poco a poco y sin embargo yo en la plataforma voy a mandar un link de otro fortalecimiento a este tema. Bueno, el primer paso es hacer una tabla. Van a hacer ustedes una tabla donde van a mezclar la función objetivo y las restricciones. Entonces, primero vamos a hacer una tabla, yo la voy a hacer aquí, muy pequeña, donde van a ir las X, donde van a ir las Y. Luego cuento cuántas restricciones hay. Hay dos restricciones. Como hay dos restricciones, le vamos a llamar columna 3, columna 4. Ojo aquí, aquí hacemos esto. Y en esa parte de allá vamos a colocar los valores que no tienen variables. Sin embargo, también aquí se debe trabajar con las filas. Por lo tanto, a la función objetivo yo le voy a llamar f sub 0. F sub 0 es la función objetivo y procedo a organizarla. Al organizarla decimos que en X va a 20, que Y va a 40, y las demás columnas, ojo, estoy reemplazando la función objetivo. Donde va X va 20, donde va Y va 40, y las demás columnas las reemplazo en 0, 1 y 2. Esta que yo voy a colocar en color rojo es donde yo voy a encontrar cuánto vale la productividad. Vamos a hablar de maximizar. Vamos a maximizar. La próxima semana vamos a minimizar. Bueno, muy bien. Vamos a reemplazar ahora la primera fila.
la primera fila van la primera restricción. Entonces, la X va a 1, donde va la Y va a 3, y aquí es algo nuevo. Aquí tenemos que colocar la matriz identidad. Recuerden que la matriz identidad son los unos intercalados. Entonces, si los unos son intercalados, va 1, va al 0, y posteriormente va el número que no tiene variable, que sería el número 9. De esa manera yo estoy reemplazando la primera restricción. Vamos a reemplazar la segunda restricción. Entonces le vamos a llamar f sub 2. F sub 2 es la segunda restricción. Y la reemplazamos. Sería 2. En Y sería 1. Aquí para poder hacer la matriz de identidad va 0, va el número 1 y va el número 8. Hago una aclaración porque aquí se saben equivocar y lo voy a hacer en rojo. La matriz de identidad se la debe realizar en las restricciones. Las restricciones son 1 y 2. Miren la matriz de identidad de tamaño 2 por 2. Ahí está formada la tabla, muchachos. Ahí hemos formado la tabla inicial para proceder a hacer el método simple. Cuando yo hago esta tabla, pues podemos decir que podemos aplicar el método simple. Hasta ahí, muchachos. ¿Qué dudas tenemos, por favor? Muchachos, los escucho. ¿Hay dudas? Bueno, si no hay dudas, sería bueno que vayan copiando y me dicen qué dudas tienen. Muchachos, los escucho. ¿Qué dudas tienen con respecto al tema que estamos viendo ahí? Si no hay dudas, me dicen para proceder a explicar el siguiente paso que hay que hacerlo. Bueno, muy bien. Por ahí la compañera Erika dice que está muy claro. Bueno, entonces, por favor, apenas acaben de copiar, me informan para borrar cierta parte y hacer otra tabla. El primer paso es cambiarle el signo a la f sub 0, perdón, es decir, a la función objetivo. Cambiarle el signo consiste en que al 20 le voy a poner menos 20 y al 40 le voy a convertir a menos 40. Es decir, que se convierten en números negativos. Los otros, como son ceros, no interfieren para nada. Entonces, ese es el primer paso. Convertirlos negativos. Y después selecciono el número más pequeño o el menor. ¿Cuál es menor? Entre el menos 20 y el menos 40, ¿cuál es menor? ¿Cuál es menor, señores? Menos 40. Menos 40. Muy bien, es el menos 40. Recuerden que es el más negativo, es decir, el que está más lejos del cero. Como el menos 40 es el más pequeño, quiere decir que esta es algo que se va a conocer ahora como la columna pivote. Entonces, esto se llama columna pivote. Entonces, aquí viene algo que se conoce, algo nuevo para ustedes, que es la famosa columna pivote. Entonces, la columna pivote es el menor de los dos elementos reales. X y Y son números reales. Entonces, ¿cuál? El más pequeño menos 40. Entonces, tengo la columna pivote. Después, voy a encontrar la fila pivote. La fila pivote consiste en hacer lo siguiente. Para encontrar la fila pivote, vamos a dividir los valores independientes por cada valor que le corresponde de la columna pivote. Es decir, el 9 entre 3, ¿por qué con el 3? Porque el 3 hace parte de esa fila pivote y el número 8 lo voy a dividir entre 1 que corresponde a esa fila pivote. Entonces, al hacer la división, 9 dividido entre 3 y 8
dividido entre 1, vamos a obtener unos resultados. 9 dividido entre 3 me da 3, 8 dividido entre 1, 1. Y al igual que el anterior, selecciono, perdón, aquí es 8. Aquí es el número 8. Seleccionamos el número menor. ¿Cuál es menor? El número 3. Ese 3, que es el menor de dividir 9 dividido entre 3, quiere decir que esta es la famosa fila pivote. Entonces, tenemos la columna y la fila pivote que están marcados en color rojo. Eso es el primer paso que hay que tenerlo bien claro. ¿Quedó claro o hay alguna duda hasta ahí? Bueno, muy bien. Creo que están sobrados hoy. Como no hay dudas, procedemos a ver cuál es el elemento de intersección. ¿Cuál es el elemento de intersección entre esa columna y esa fila? 3. Muy bien, es el número 3. El 3 es elemento de intersección. Este 3 que lo voy a colocar así. Es el elemento de intersección porque es aquel que hace parte de la columna, participa en la columna y participa en la fila. Entonces, este número 3, aquí viene ya lo nuevo. Este número 3 yo lo voy a convertir en número 1. O sea, el siguiente paso es que el elemento de intersección lo convierto en 1. ¿Cómo hago para convertir en 1? Entonces, empezamos a trabajar con algo similar a Gauss. Decimos, ese 3, ¿en qué fila se encuentra? En la F1. Entonces digo que F1 a qué es igual. ¿Cuál es el inverso del número 3? Jóvenes, ¿cuál es el inverso de 3? Menos 3. ¿Cuál? ¿Un tercio? Un tercio, muy bien, es un tercio. Recuerden que ese número 3 es como tener un 1. Entonces, este es numerador y denominador. Si yo le digo el inverso, quiere decir que el 1 se convierte en numerador y que el 3 se convierte en denominador. Correcto. Es un tercio. Como es un tercio, entonces la fórmula digo que un tercio, lo voy a multiplicar nuevamente por la fila 1. Y tengo la primera ecuación que la voy a reemplazar en toda esta fila. Ojo, esta ecuación la voy a reemplazar en toda la fila. ¿Qué me interesa, muchachos? Que aquí que estoy con el marcador indicándoles, este número me dé 1. Los demás números no me interesa el número que me dé. Me interesa solo que aquí me dé 1. Entonces, esta ecuación la reemplazo en toda la F1. Entonces empezamos a reemplazarlo. Un tercio por F1. Primero reemplacemos por 1. 1 por un tercio. Entonces mire que le voy a colocar con rojo lo que se va a ir cambiando. Me da un tercio. Muy bien, seguimos. 3. 3 que va aquí. Por 1, 3 sobre 3. Me doy cuenta que está bien y que me da el número 1. Perfecto. Luego reemplazo 1 por 1, 1 dividido entre 3, un tercio. Luego reemplazamos el 0, donde va F1, 0 por 1, 0. 0 dividido entre 3 me da 0. Y el último, 9 por 1, 9. 9 dividido entre 3 me da 3. De esa manera, acabo de reemplazar la primera ecuación, donde este número de intersección me debe dar número 1. ¿Hasta ahí cómo estamos? Muy bien, los felicito a las personas que están participando, me dicen que están bien. Entonces, copien y ya les digo cuál es el siguiente paso. Ahora bien, como ya convertí este número en 1, lo siguiente que toca hacer es convertir en 0 el número 1 de acá y el menos 40. Es decir, los otros números de la columna pivote tienen que quedar en 0. Cuando estos dos números ya se convierten a 0, me da a entender que he podido lograr cumplir con el ejercicio, pero también tendría que hacer el proceso con la otra columna. Pero entonces vamos por pasos. El siguiente paso es convertir en 0 el 1, que es la F sub 2, que es la restricción 2, y por último, convertir el menos 40 en 0 de la F sub 0, que hace parte de la función objetivo. Pero
tiene que participar obligatoriamente el f sub 1, es decir, el número 1. ¿Qué quiere decir todo eso que dije? Que vamos a convertir en 0 el f sub 2. Entonces, voy a borrar esta fórmula y aquí es donde ustedes me van a ayudar. Vamos a convertir, ojo, vamos a convertir esto que estoy marcando con el marcador, este 1 que hace parte de la columna pivote en 0, pero donde intervenga la fila pivote, es decir, este otro 1. Entonces, la ecuación queda que f sub 2 a que es igual. Como los dos son 1, hago una resta, ¿no? Sería f1, miren aquí muchachos, las dos cosas como cambian, f1 menos f2, o puede ser f2 menos f1. Ojo esta parte, muchachos. Es un ejercicio muy interesante esto. f1 menos f2. 1 menos 1 me va a dar 0, no hay problema. Pero si yo hago al contrario, primero el 1 de acá menos el 1 de acá, también me da 0. Para esta parte no habría problema. Pero miren si nos vamos al final. Tengo un 3, un 8. Reemplazo primero el 3. 3 menos 8 me va a dar menos 5. Pero si yo digo 8 menos 3, me va a dar 5. Por lo tanto, la ecuación que me facilita o la que me sirve es esta. ¿Por qué? Porque recuerden que los números tienen que ser números reales. Siempre les he dicho los ejemplos con marcadores. Usted no puede producir o vender menos 5, menos 6 marcadores. Usted va a producir 5 positivos, 6 marcadores, números reales. Entonces, de esa manera, yo digo que 8 menos 3, por lo tanto, la ecuación es f2 menos f1. Entonces, la ecuación queda f2 a que es igual a f2 menos f1 y procedo a reemplazar los valores. Entonces, ustedes cogen una calculadora o lo van haciendo paso a paso. Por ejemplo, vamos a hacer el primero. Vamos a hacer el primero que tiene fraccionarios. Entonces, yo reemplazo f sub 2 a que es igual a la f sub 2. Miren, la f sub 2 es el número 2 menos la f sub 1, que es un tercio. Hacemos la operación. 3 por 2 da 6. 6 menos 1 le da 5. Le daría 5 tercios. Ojo esta parte que lo voy a marcar aquí en rojo. Este me indica la fila que va a sufrir el cambio. El resultado es 5 tercios. ¿Cuál es la fila que va a cambiar? Pues va a cambiar es este número. Entonces, el 2 ya no va a ser 2, sino que va a ser 5 tercios. Y así, ustedes, quiero que hagan esa operación. Todos me van a colaborar y me van diciendo qué número es. Para el siguiente, pues el siguiente es el más fácil, ¿no? F2 es igual. La fórmula dice que reemplace el F2, que es este 1, menos el otro F1, me da 0. Si me dio 0, quiere decir que el ejercicio está bien. ¿Dónde la voy a reemplazar? En los cambios, perdón, los cambios van a sufrir la F2. Entonces aquí ya va el número 0. Que si me da 0, estoy cumpliendo. Muy bien. Quiero que ustedes dos me colaboren con estos dos valores. Ustedes reemplazan estos dos valores y yo voy realizando el último. Vamos a hacer el último. Entonces, el siguiente sería que F2, ¿a qué es igual? F2 sería el número 8 menos el F1. 8 sería menos 3. El resultado me da 5. ¿Dónde debo reemplazar los cambios? En la F sub 2. Entonces, aquí va el número 5. Aquí va el número 5. ¿Listo? Mire, me dio 0, me dio positivo, está bien. Ustedes reemplacen y me dicen cuáles son estos dos valores. ¿Listo? Entonces, hagan eso y me informan para continuar. Bueno, voy a continuar ahora reemplazando este menos 40 en 0 a partir de este 1. ¿Cómo hago para que este menos 40 me dé 0 si tengo un 1? Eso es lo que les acabo de decir. ¿Cómo hago? ¿Cómo quedaría la ecuación, muchachos? Repito, ¿cómo hago para convertir el menos 40 a 0 a partir del 1? ¿Qué debo hacer? Profesor, o sea, ahí lo más adecuado sería multiplicar la f sub 1 por 40 y sumarla a la f sub 0. Muy bien, Juan David. Perfecto. Muy bien lo que dice Juan David. La fórmula quedaría así. ¿Cuál es la fórmula que yo voy a... Muchas gracias, Juan David. ¿Cuál es la fórmula que va a sufrir el cambio? El f sub 0. Entonces yo digo que f sub 0 es igual. ¿Qué es lo contrario del menos 40? El número 40. Entonces digo, el número 40 positivo, porque este negativo,
lo voy a multiplicar por el 1, pero el 1 ¿dónde está? En la f sub 1. Pues 40 por f sub 1 y luego vuelvo y le sumo la fila f sub 0. Y de esa manera tengo la fórmula que la voy a reemplazar en la f sub 0 para ver qué número me va dando. Y que aquí me dé 0. Recuerden, me interesa que aquí dé 0 y que acá un número. Repito. Si es menos 40, lo contrario es 40, positivo. Y luego ese 40 lo voy a multiplicar por 1, porque es el elemento obligatoriamente que tiene que participar. Y como el 1 se encuentra en la f sub 1, entonces multiplico f sub 1 por 40 y le sumo el f sub 0. Y aplicando esa fórmula, me doy cuenta de los resultados. Entonces, procedemos a realizarlos de la siguiente manera. Entonces, yo puedo decir, f sub 0 es igual 40 por f sub 1. ¿Qué equivale el f sub 1? Un tercio. Ustedes me ayudan con calculadora. 40 por un tercio más f sub 0. Ojo, más menos 20. Así queda la ecuación. Entonces, si por la ley de signos me queda 40 por 1, me queda 40 tercios, más por menos, menos 20. Y eso, tengo un resultado. ¿Cuánto me da eso, muchachos? 40 menos, sería menos 20 tercios, ¿no? A mí me dio menos 20 tercios. No sé ustedes cuánto les da. Ustedes que tienen allá todas las herramientas me dicen. A mí, Sí, sí da. bien, menos 20 tercios. Gracias. Miren ese sub 0. Miren, ¿dónde va a sufrir el cambio? En la f sub 0. O sea que en la f sub 0 ya no va a ser menos 20, sino que va a ser menos 20 tercios. Entonces, aquí quedaría menos 20 tercios. Listo. Vamos a resolver el segundo ejercicio. Lo voy a hacer acá abajo. F sub 0 es igual al 40 de la fórmula por f sub 1. ¿Cuánto es f sub 1? 1. Más f sub 0. ¿Cuánto es f sub 0? Más por menos, menos 40. Haciéndolo directo, ¿no? 40 por 1, 40. Menos 40, el resultado es 0. Mire, como yo logré que me dio 0, el f sub 0, entonces ya no es menos 40, sino que ahora es el número 0. Bien, ustedes también me van a colaborar con estos dos y yo voy a hacer el último. Vamos a reemplazar el último. F sub 0 es igual a 40 de la ecuación por f sub 1. ¿Cuánto es f sub 1? 3. Ojo aquí, más f sub 0. Yo le puse un signo de interrogación, pero entonces ahí puede ir el número, como no hay nada, más 0. Entonces, simplemente hacemos una multiplicación y me da 120. Por lo tanto, aquí me dio 120. Hasta ahí va 120. Ustedes me hacen estos dos, muchachos. Ustedes me hacen esos dos y me dicen cuánto me da. Y hasta ahí, mientras ustedes en esa operación, yo les puedo comentar que hasta ahí hemos llegado al 50% del ejercicio. Las condiciones. Todos los elementos de la columna pivote deben dar 0, a excepción del elemento intersección que tiene que darme 1. Si yo logro esto, quiere decir que vamos bien. Y que los números que se estén dando al final, ojo, los números al final, es decir, los números independientes, tienen que ser números positivos. Si se están dando esos aspectos, quiere decir que vamos muy bien. Entonces, cuando ya lleguemos ahí, ahora tenemos que hacer el mismo proceso en la otra columna. Una cosita. Hay que identificar las variables reales. Las variables reales son X, Y, y llamémosle a la letra R, que es la respuesta. O sea, los números que me interesan son X, Y y R. Y ya cumplió los datos. Ahora tendría que seleccionar la nueva columna pivote. Ojo, la nueva columna pivote ahora sería X y empiezo a hacer la división con la nueva columna pivote y selecciono la fila pivote y hago el mismo proceso. Toca hacer el mismo proceso. ¿Listo? Entonces copian hasta ahí para continuar nuevamente explicando. ¿Dudas?
Por favor, me dictan esos dos resultados y después de que tengamos estos dos resultados, continuamos con el tema. Muy bien. Ahora, nuevamente seleccionamos cuál es la nueva columna pivote. Nuevamente seleccionamos cuál es la nueva columna pivote. Entonces, como este es 0 y este es menos 20 tercios obviamente es menor a 0. Entonces, la nueva columna pivote es la X. Aquí tenemos la nueva columna pivote. Recuerden, pivote. ¿Cuál es el siguiente paso? O sea, aquí ya es repetir lo mismo que expliqué. Nuevamente, los valores independientes multiplican a cada elemento de la columna pivote. Es decir, 3 lo divido entre un tercio. Entonces, 3 dividido entre un tercio y el número 5 lo vamos a dividir entre 5 tercios. Si yo digo 3 entre 1 sobre un tercio, ley de la oreja, que ustedes ya saben, eso me da 9. Acá, 5, le pongo un 1 sobre 5 tercios, me da 15 quintos. Y 15 quintos es 3. ¿Cierto? Ustedes ya saben aplicar eso. ¿Cuál es menor, el 9 o el 3? Pues el menor es el número 9. Como el 9 es el menor, entonces ahora llamamos a esta la nueva fila pivote. Miren que ahora la nueva fila pivote es la de abajo. ¿Sí? ¿Quedó claro esa división tan sencilla? 3 dividido entre un tercio me da 9. 5 dividido entre 5 tercios me da 3. Si ustedes son de los que utilizan todo calculadora, pueden verificar y se dan cuenta que el 3 es menor a 9, por lo tanto, esta es la nueva fila pivote. Ojo, y el elemento intersección es el número 5 tercios. ¿Quedó claro? Profe, una pregunta. ¿F0 no participa para fila pivote? No, el F0 es una buena pregunta. El F0, ¿por qué no participa? Porque el F0 es la respuesta. Mire, acá donde estoy marcando el dedo, es donde vamos a llegar a identificar que el número va subiendo. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Entonces, la F sub 0 es la respuesta y simplemente trabajamos con las restricciones. En este ejercicio solo tiene dos restricciones. Entonces, la F sub 0 lo único que hace es acumular los datos de los cambios que vayan sufriendo las restricciones. Por eso nunca participa. ¿Otra pregunta? No, pues yo ahí me perdí. Tranquila, dime. O sea, ahí hicimos, ¿no? El una salió 9 y el otra, el resultado es 3. Sí, correcto, 3. 3, si usted divide 5 entre 5 tercios, le va a dar 3. ¿Por qué? Sí, pero ahí el número menor no es 3. Claro, el menor es 3, pero es que el 3 hace parte de ¿qué? O sea, recuerden que estos números, entre el 9 y el 3, simplemente es para identificar cuál es la fila pivote. Entonces, el 3 me está indicando que la fila pivote es en la F sub 2, y por eso la marqué acá. O sea, es para marcarla. Ah, ya. Ya. ¿No? Muy bien. Bueno, continuemos entonces. Voy a borrar para continuar con el ejercicio. Bien, como ya identificó la fila y la columna, ¿cuál es el elemento de intersección? Es este, 5 tercios, ¿no? Porque participa de esta columna pivote y de esta fila pivote. Como ese es el elemento de intersección, entonces tengo que convertirlo en 1. ¿Cómo me queda la fórmula para convertir el 5 tercios en 1? Pues para convertir el 5 tercios en 1 me queda. ¿Dónde está? Menos 3 quintos. Bien. F sub 2. Lo contrario de 5 tercios, ¿cuál es? O el inverso. 3 quintos. Lo multiplico por, nuevamente, F sub 2. Y ahí está la fórmula. Miren, ¿dónde está el 5 tercios? En la segunda fila. Este denominador se convierte en numerador. 5 tercios. Lo contrario de 5 tercios, 3 quintos y lo multiplico por F sub 2. Y esta fórmula la aplico aquí y me doy cuenta de los resultados. Para el primero, mire, 3/5 por
5 tercios me da 15 entre 15, me da 1. Entonces, nuevamente ahora con marcador negro voy a ir reemplazando los valores. Me dio 1. Para el siguiente, 0. 0 por 3, 0 entre 5, pues se sigue reemplazando el 0. Como siempre, estos dos números los dejo para ustedes y me voy al final. El final sería f sub 2 es igual a 3/5 por el número 5. 15 entre 5 me da 3. Por lo tanto, ya no es 5, sino que es el número 3. De esa manera, ustedes con esta fórmula encuentran estas dos, por favor. ¿Quedó claro, muchachos? Bien. ¿Cuál es el siguiente paso? Encontrar estos ceros y el mismo proceso. A partir de este 1 hay que convertir en